El primer automóvil a gasolina que se construyó en el continente americano es de una marca que muchos de nosotros jamás habíamos escuchado. Y es que los inventores del primer automóvil de gasolina que circuló en los Estados Unidos fueron los hermanos Durgea. Ellos se criaron en una granja del estado de Illinois, pero su interés era la mecánica, no la agricultura. A la edad de 17 años, Charles construyó una bicicleta usando como única guía un dibujo que apareció en una revista. Los hermanos se trasladaron al este para trabajar, Charles en una fábrica de bicicletas y Frank como fabricante de herramientas. En 1891 leyeron acerca de los motores de gasolina que se estaban construyendo en Europa. Recordemos que recién en el año 1886 el alemán Karl Benz había construido lo que se considera el primer automóvil a gasolina del mundo. Los Durgea decidieron construir su propio automóvil. Llevó un año entero llegar a la etapa de pruebas del vehículo. Y es así como para el verano de 1893 los hermanos tenían su primer vehículo para presentarlo al público. Este primer vehículo, bautizado con el nombre de Lady Pitton, fue presentado el 21 de septiembre de 1893 en Springfield, Massachusetts, y es considerado como el primer vehículo con motor de gasolina construido en Estados Unidos. Contaba con un motor de un solo cilindro y 4 tiempos, y 4 caballos de fuerza. El peso total del vehículo era de 340 kilogramos. Actualmente se puede ver en el Instituto Smithsoniano de Washington. En el año 1894, y tras algunas mejoras que se hicieron en general tanto a la carrocería como al motor, se logró un promedio de 16 kilómetros por hora frente a su antecesor, que era de 12 kilómetros. En 1895, este vehículo ganó la carrera Chicago Times-Herald en el Día de Acción de Gracias. Recorrió una distancia de 87 kilómetros a una velocidad promedio de 12 kilómetros hora, marcando la primera carrera automovilística de Estados Unidos en que los participantes finalmente lograron llegar a la meta. Ese mismo año, los hermanos comenzaron la producción comercial y para finales de 1896 ya habían vendido 13 vehículos. De estos 13 vehículos, los primeros 10 fueron considerados los primeros 10 vehículos a gasolina comercializados al público en Estados Unidos. Visualizando que el éxito de su comercialización de vehículos dependería en gran manera de su participación en las carreras de estos, deciden participar con 2 de sus vehículos en la carrera Londres-Brighton. Frank toma el control de su vehículo y se coloca primero en la competencia, logrando llegar a la meta con una antelación de 75 minutos frente a quien ocupó el segundo lugar. También en 1896, un vehículo Durgea tuvo la desafortunada distinción de estar en el primer accidente automovilístico del mundo, en la ciudad de Nueva York, cuando su conductor golpeó a un ciclista y este se rompió una pierna. El conductor pasó la noche en la cárcel. La publicidad para la marca en aquellos tiempos rezaba: los nuevos modelos son las muestras más finas del arte de los diseñadores de carrocerías. Y aquel año 1896, el automóvil Durgea fue una de las atracciones del circo Barnum y Bailey. Los primeros Durgea tenían el motor instalado debajo del piso de la carrocería, con el cilindro montado sobre el eje trasero. La fuerza del motor hacía girar un engranaje que estaba conectado con otro mediante un eje intermedio. Sobre este había ruedas dentadas que estaban conectadas por una cadena a otras ruedas dentadas de diámetro mayor, colocadas en el interior de la rueda trasera. Esto hacía
aumentar muchísimo el torque o la fuerza del motor. El Durgea contaba con una transmisión primitiva que funcionaba subiendo o bajando el bastón de la dirección. Así se obtenían dos velocidades hacia adelante, alta y baja, y una velocidad para reversa. La velocidad del motor estaba gobernada por medio de una válvula de aguja que regulaba la entrada de la gasolina al motor. En la parte posterior había una manivela que servía para ponerlo en marcha. El vehículo tenía ruedas altas, con llantas de hierro, era ruidoso, incómodo y lento, pero en definitiva, así es la evolución de los vehículos o de cualquier máquina que sea pionera en el mundo. En el año 1902, Durgea fabricaba un automóvil de 3 ruedas y 3 cilindros a gasolina cada semana. La mayoría de los compradores eran médicos que disfrutaban de la potencia, la confiabilidad y la embriagadora velocidad máxima de sus vehículos de 50 km por hora. En 1905, los 50 trabajadores de Durgea fabricaban 60 automóviles al año, incluido el Python de 4 ruedas, que pronto se vendió por $1,600. Los automóviles de Durgea fueron un éxito, pero una pelea entre los socios de la compañía llevó al colapso del negocio en 1907. A pesar de que se concede el crédito a los dos hermanos como constructores del primer automóvil a gasolina de Estados Unidos, la verdad es que fue Frank Durgea, ya que su hermano Charles había dejado Springfield en 1892, es decir, durante la época en que se construyó este vehículo. Esto quedó documentado durante la patente del diseño. Desde el año 1951 se celebra una carrera bianual denominada Durgea Hill Climb, en que se vuelve a recorrer la ruta de prueba de aquel primer vehículo por parte de Frank Durgea. Finalmente verán una réplica exacta de aquel primer automóvil a gasolina que se construyó en los Estados Unidos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.